personas que tenían o no cáncer de colon, pero obviamente los profesionales... sí, y la prevención siempre es el mejor camino. Sí, claro. Mejor saber que ignorarlo porque las cosas suceden. Así que en un ratito vamos a hablar de todo eso. ¿Te parece? Pero por supuesto nos quedamos acá viendo. Vamos a conectarnos con un amigo en común, con Sí, Adri. claro, que está Salonia. haciendo un trabajo extraordinario. Se lo llevó el viento. Hay una cadena de oración por Salonia. Por favor, Salonia. Te dejo con él. No, chao, Nos chao, encontramos nos mañana. vemos, Néstor. Bueno, Adri, ¿estás por ahí? ¿Cómo te está tratando la ciclogénesis? Hola, Te escuchamos y te vemos. Nati, buenas Ay, tardes. Dios mío. Mirá lo que es esto, ¿no? ¿Qué sería? Estamos viviendo, bueno, un fenómeno inusual en Quequén, la espuma marina, ¿eh? Espuma es lo marina. que algunos denominan cuando el mar está bastante agitado, se produce esto. Pero obviamente tiene que ver con el cambio climático. Acá estoy entrevistando a mucha gente. Vení, Pablo, acércate. Acá estamos entrevistando a mucha gente y me dicen que nunca vieron este fenómeno de la espuma salir hasta la calle. Mirá, estamos en la vereda de este balneario, Quequén está muy cerca de Necochea. Y mirá la gente cómo viene con su celular a sacarse foto, porque sí han visto la espuma marina en la playa, en la arena, Claro. pero no así. Mirá lo que es, Nati. No, parece a nieve. A esta hora, en Quequén, mucha gente sorprendida. Parece nieve y son esa espuma, mirá, pareciera que estuviera nevando. Bueno, ahora se acaba de levantar muchísimo viento. Todo esto tiene que ver con el contexto del temporal que está azotando la zona costera de la provincia de Buenos Aires. Hoy tuvimos vientos muy fuertes a la madrugada, sobre todo en Necochea. Estamos hablando de viento de más de 50 kilómetros por hora. Tremendo. Pero vamos, si te parece, a entrevistar a la gente Dale. que vive acá en Quequén. Hola, ¿tu nombre? Hola, Adri, Soy Ana, ¿cómo Ana, estás? contanos. Ay, Vení. no sabés. Te vi en la tele. Estábamos tomando mate y dijimos, oh, Adrián está acá en Quequén. vinieron No directamente. vinimos, no sabés. Salimos a la carnicería a comprar porque no teníamos para comer y hoy no comemos, Estamos acá con ¿Tu vos. nombre? Mi nombre es Jessica, somos de Quequén, los vimos por la tele. Vinieron directamente. Yo quería dar un aviso que hay mucha gente inundada, Sí. que Estación Quequén, el club de Estación Quequén está con los evacuados y está juntando agua, Eso. trazada, todos los que puedan ayudar, por favor, a Estación Quequén para los evacuados. Bien, Adri, Porque hay zonas escúchame. que todavía te aporto ha caído algo. mucha agua. Te aporto a ver, algo. Nati, y el problema es que hay gente evacuada, ¿eh? Sí, lo que te quería aportar. Quiero que acá tenemos, como ya sabés, médicos, de eso se trata. ¿Qué tenemos que tener en cuenta frente a esta situación? Una situación en la que, como decía la señora, necesitamos agua. Ramiro, vos hablabas justamente de tener agua, es uno de los primeros temas que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentar una crisis de esta naturaleza. Correcto. En zonas de inundación, que obviamente lo repasamos como pasó lo de Bahía Blanca, por ejemplo, es muy importante tener en cuenta que todo lo que estuvo en contacto con el agua se lo toma como contaminado. Cuando Bien. uno habla de alimentos, de agua potable, eso es uno de los primeros que tener en cuenta, ¿sí? Bien. Cuando vamos a elegir aprovisionarnos y la situación se prolonga, ¿sí? Perfecto. Adri, juntar agua es muy importante, pero además te cuento otra cosa y me gustaría que charles con la gente. ¿Qué les genera esta situación? ¿Les da alegría? ¿Les da temor? ¿Qué sienten en este momento? Porque hablábamos también con Guido Bergman, algo que es muy importante que tiene que ver con el impacto a futuro, que ahora lo vamos a charlar, pero si querés consultar a la gente, además de asombro, ¿qué siente? Dale. Bueno, a ver, vamos a preguntarle a la gente, vamos a acercarnos porque justo estamos en un lugar donde hay mucho viento. Señora, bueno, primero, ¿cómo vive esta situación? Estamos acá en un fenómeno inusual que es lo de la espuma, pero vos me preguntás, Nati, sobre el contexto del temporal. Sí. ¿Cómo lo vive usted? Para mí esto es espectacular, es hermoso. Lo del temporal, El puntualmente. temporal, sí, Pensamiento obviamente positivo. que, bueno, algunas zonas hay afectadas y todo esto, que es inusual, ¿no? Claro. Ha sido todos. Y el viento sobre todo, porque tengo entendido que el Servicio Meteorológico Nacional o Defensa Civil les va informando a ustedes cómo resguardarse, si pueden salir, si no salen. Sí, acá, por ejemplo, han cortado las clases, bueno, la prevención necesaria para la gente, ¿no? Pero en realidad no ha pasado nada catastrófico, diríamos, Claro. de qué lamentarse, nada de eso. O sea, gracias a Dios estamos todos en buenas condiciones. El Servicio Meteorológico ha anunciado también y, bueno, obviamente la gente también
De hecho, Nati, ayer el Defensa Civil le pidió a la gente que no saliera, Claro. que se quedara resguardada, porque además estamos hablando de el miércoles a la noche cayó mucha agua, más de Sí. 100 milímetros, calles inundadas, como te decía recién, familias evacuadas, y de pronto también te encontrás con que sale el sol, después se nubla, vuelve la tormenta, y ahora con esto, que en el marco del temporal tan grave, bueno, la gente viene también a ver esto que nunca lo Claro, vivió, que es atípico, Inclusive absolutamente. esta espuma marina que haya salido, que es atípico, que es atípico. Ahí Acá sale el estamos sol, en un Adri. parador. Mira, ahora estamos pleno sol. Sí, vemos. Sale el sol, salió el sol, mira. Mirá. Y de pronto después se nubla. Si uno mira el cielo, en algunos lugares está bastante oscuro. Y se espera hoy que este temporal se extienda durante todo el sábado. Y creo que mañana ya va a rotar el viento Clarísimo. hacia otra dirección y probablemente ya cambie la cosa. Bien. Pero si te parece, seguimos preguntando. A ver. Sí, le voy a otra preguntar señora, también ¿cómo ahora a va? nuestros especialistas, ¿Cómo ¿qué vive pasa con esa esta- espuma? Sí. Hace mucho que no veo esto, va. Claro. Es la primera vez que pasa esto. La primera vez que pasa esto, ¿su nombre? Aida, Aida. Sí. Nunca lo vio. ¿Usted vive en Quequén? vivo en Quequén hace 17 años. Y nunca esto lo... No, la verdad que no. Es hermoso. Significa algo distinto, ¿no? Claro, sí. Bueno, ¿Y el temporal cómo lo vivió? La caída de agua, el viento, por mi ¿se pudo casa, resguardar? Sí. En mi casa por lo menos todo tranqui. Bueno, Sí. pudo resguardarse. Sí. Bueno, Quiero Aida, muchas gracias. mandar saludos a mis hijos de Sí. Buenos Aires, mi nieto, que Bien. ayer le dieron el alta, así que está todo bien. Ahí está, Un le beso mandamos- Y grande. decirle a la familia de Buenos Aires que estamos todos bien. acá. Claro. La familia de Buenos Aires, claro, el mensaje a las familias de Buenos Aires que están todos bien. ¿Tu nombre? Ailín. Ailín. Bueno, ¿cómo vivís este temporal en la zona de la costa? Bueno, yo vivo acá a 3 cuadras y la verdad que este fenómeno ya lo he visto otras veces porque viví toda mi vida acá y bueno, la verdad que bueno, disfrutando un poco el mar, pero también resguardando y viendo en qué horario salir para que esto no Muy bien. sea algo malo. Claro. Y bueno, invitarlos y agradecerles a ustedes porque sabemos el trabajo que están haciendo desde hace unos días acá en Quequén y en Necochea. Así que bueno, las mejores medialunas están en Deleite Café. Bueno, muy bien. Adrián, lo estás dando todo. Escúchame. Municipio para Quequén, por Ahí favor. está. Muy bien. Muchas Adrián lo está gracias. dando todo, chicos. ¿Qué hacemos con Adrián, Muchas Marcelo Suárez, que está todo mojado? Desde las 6 de la mañana lo veo ahí dándole con todo. ¿Qué hacemos? ¿Viste? La gente actitud positiva por un lado y, bueno, por el otro Adrián que lo está dando todo. ¿Qué va a hacer? Mira. Que se seque y que no coma medias lunas, que se Ah. tome un cafecito, por favor, y sin azúcar ni sin edulcorante. Pero déjame decir una cosa. Sí. La proactividad de la gente que está padeciendo este clima está buenísimo porque de alguna manera no empeora su cuerpo mental diciendo está buenísimo, lo disfruto, me resguardo, pero lo disfruto. Claro. Porque es inevitable, ya sucedió. Ya Igual, sucedió. igual al mismo tiempo me gustaría aclarar una cosa. Que Dale. en estos contextos hay gente que lo vive bien porque no tiene complicaciones, pero también hay gente que de repente está inundada, que tuvo que ser evacuada. Obvio. Sí. Y este tipo de cosas son muy estresantes para la gente. Entonces es importante, por lo menos desde lo cardiológico, entender que cuando uno vive una situación de estrés importante como esto, y está estudiado internacionalmente, los días siguientes o los días posteriores, la semana siguiente, puede haber eventos cardiovasculares. ¿Sí? Bien. Pasa desde hasta incluso con partidos de fútbol o con terremotos o con inundaciones. Por lo tanto, es importante que si tienen algún síntoma, si tienen algún dolor de pecho o algunas palpitaciones o alguna arritmia que pueda hacer o puede incluso desencadenar un infarto, esta situación de estrés. Por lo tanto, estén atentos a los síntomas y consulten rápido porque estas situaciones son estresantes, a pesar de que uno transitoriamente salga del momento y la pase lo mejor Claro. que puede, pero es importante tener esta alerta de si me duele el pecho, si tengo palpitaciones, si me falta el aire, consultar rápido Estar para atentos a evitar los próximos días me un parece problema. muy importante Te agrego lo que aporta Guido, y es eso, es la mirada de todos, ¿no? Es tener el agua, es entender que también poner un poco de una mirada positiva está muy bien y por supuesto también estar atentos al cuerpo que siempre le habla. Pero el poder de la intención muchas veces es algo que lo banalizamos y sin embargo tiene realmente un efecto muy importante para nuestro bienestar. Está con nosotros desde Australia Pau Isel, bienvenida Pau, acá Nati Paratore y todo el equipo, justamente en este contexto de ciclogénesis desde la costa atlántica. La pregunta es, ¿qué nos pasa? Escuchábamos, por un lado, gente muy contenta por la vivencia y por el otro lado también esa incertidumbre. ¿Cómo funciona nuestra cuestión neurocognitiva, por llamarlo de alguna manera? Hola Nati, ¿Cómo gracias estás? por recibirme.
Es súper importante lo que decís, porque el tema es que cuando estamos sintiendo miedo, cuando estamos en momentos de crisis, nuestro sistema entra en modo alerta, entra en modo supervivencia y empieza a filtrar la realidad constantemente y a buscar todo lo que puede salir mal o lo que se viene, como empieza a estar en un estado realmente de alerta, ¿no? Claro. Y todo lo que está bien no lo vemos porque entramos en un estado de miedo. Entonces es muy importante preguntarnos como qué estoy entrenando a mi mente a ver todos los días, pero no desde negar la realidad, pero sí ni desde el positivismo tóxico, pero sí desde estar prestando atención en qué le ponemos energía, porque si no perdemos claridad, perdemos la capacidad de respuesta también. Entonces poder decir, bueno, en lo práctico también ver, bueno, qué información estoy consumiendo, ¿no? Como Muy qué importante. le estoy dando a mi cuerpo, qué tanto estoy disfrutando, haciendo cosas que me hacen bien, que me gustan, para poder enfocarnos también en las posibilidades y en lo que nos hace bien y no solo en las amenazas todo el Bueno, tiempo. Pau, ¿no? fíjate, Porque- estamos viendo en imágenes gente que está jugando con la espuma, que ahora vamos a hablar de qué se trata esa espuma, si hace bien, si hace mal, pero sin embargo encuentran ahí un momento quizás lúdico y otra gente debe estar en casa Claro. aterrada sin salir porque, bueno, el viento, por supuesto, es muy, muy veloz, están ráfagas de más de 50, 60 kilómetros por hora. Entonces, digo, hay como dos mundos entre los que fluctuamos. ¿Y qué pasa con nuestra intención? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Algunos tips que nos puedas dejar concretamente? Lo más importante es poder tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades. Bien. ¿Qué es importante para nosotros en nuestra vida en este momento? Porque vos podés estar en un estado de mucha incertidumbre, pero si vos sabés hoy qué te mueve y qué querés crear en tu vida, aunque el afuera parezca caótico, podés internamente estar enfocada en eso, en qué Bien. te importa a vos, Claro. en crear lo que vos viniste a hacer en este momento, lo que te importa, y siempre también volviendo al cuerpo, ¿no? Como teniendo prácticas físicas que nos puedan traer a la realidad y que nos energicen. Sobre O sea, todo. de poder, sí, si es el deporte, o si es la meditación, o si es estar con tus hijos, o sea, ¿qué es lo que a vos te hace bien para poder, bueno, incluso en un momento de crisis, como vos decís, o sea, estar encontrando momentos lúdicos o cosas que nos llenen, que nos Sí. hagan bien, aun cuando el afuera está muy incierto. Muy bien, Pau, gracias. Ahí la pueden seguir en sus redes sociales, @PauIsel. Muchísimas gracias. Y vos decías recién, movimiento. Acompáñame vos, que estás en casa, que estás ahí en Quequén o que estás en cualquier lugar de la Argentina, porque vamos a hablar de la rodilla. Emiliano, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué hacemos cuando tenemos la rodilla ahí más o menos o hay una lesión? ¿Qué puedo hacer para cuidarla? Lo importante para mí es el movimiento. Siempre. Arrancar con bases sólidas y Bien. a partir de ahí progresar. ¿Y cómo arrancamos? ¿Trajiste ejercicio? Traje ejercicios más que nada orientados a la parte de rehabilitación y luego otros para la parte preventiva. O sea, la rehabilitación es el que se va a jugar el fulbito una vez por semana, que no hace nada antes, se Tal cual. lesiona casi siempre, ¿no? Es casi un resultado cantado. Sí. Y más aún, Sí. El deporte esporádico es Sí, uno de los sí. motivos, sobre todo después de los 40, de lesiones Qué deportivas. feo lo que dijiste después de los 40. exacto. Más Bien. aún es el Vamos. corte que tenemos. Vamos, Emiliano. Por suerte. más aún aquellas personas que no hacen movimiento o no hacen deporte y, como decía el doc, arrancan de 0 a 100 y, bueno, Bien. tienen más posibilidades. Vamos con para- la rodilla normal. Sí. Primer ejercicio. ¿Cuál es de todos estos? Mira, estos son básicos, patrones básicos de movimiento. Tenemos sentadilla, tenemos peso muerto, tenemos puentes glúteos y tenemos estabilización y ascenso de talón. Básicos ejercicios para empezar a arrancar. Bien. ¿Sí? El primer ejercicio, Este es el- ¿Cuál es la clave? Después tenemos Mirá, acá tenemos el peso muerto con carga. Lo importante acá es tener justamente la posibilidad de no comprimir tanto la zona lumbar, o sea, mantener la curvatura lumbar y la pesa esté más que nada pegadita a la parte de la tibia y cuando haces el ascenso. Como que haces así y mantenés recto. Sí, no perder la curvatura lumbar, Bien. sobre todo. Que no ¿viste? es recta. Que no es recta, es una curva, exactamente. Es una curva, bien. Perfecto. Después que parece facilísimo, pero ahí tenés también equilibrio. Esto te pone manifiesto cómo estás realmente de estabilidad y cómo está una pierna de otra, porque es un ejercicio unipodal, es decir, de una pierna. Sí. Este es con carga también, donde buscas también generar una fuerza con tus gemelos
primariamente, y después una estabilidad en toda la pierna. ¿Es cierto que la bomba de la pantorrilla es muy importante activarla? Exactamente, porque eso te ayuda al retorno venoso. Una persona que está mucho tiempo parada, seguramente cuando se mira los pies están todos hematizados. Eso tiene que ver con este movimiento que estaría bueno, más que nada, si estás mucho tiempo parada, estás parada, te ayuda, incluso el hecho de moverte también te va a ayudar a Estar retornar. parado muchas horas, la gente que está atendiendo al público mucho tiempo también la pasa mal, porque te duele, porque no es tan bueno estar mucho tiempo sentado ni mucho tiempo parado. Digamos. Exactamente. Ok. Tercer ejercicio. Este es dificilísimo. Bien, este es Emiliano, es difícil. No, pero esto es una progresión del puente glúteo. Ok. ¿Sí? Esto es para gente un poquito más entrenada. No Donde es para acá... mí, es para Marcelo Suárez que están entrenados, ¿entendés? Acuerdo. Bien. Ok, esto lo que haces es poner un peso en la pierna que vas a empujar en la extensión de Sí. cadera para poder generar un poquito más de Bien. fuerza a esa Perfecto. demanda. ¿Y el cuarto? Y este es, para mí, por excelencia, la sentadilla. Sentadilla. Que todos tenemos que tener la capacidad para hacer una buena sentadilla. ¿Acá que tiene la capacidad alguno Sí. de la Sí, sentadilla, La Lisandro? sentadilla es un marcador de salud. ¿La sentadilla? Poder hacer sentadillas, un marcador de salud, digamos. Prensil y sentadilla. Sí. Y algo que hablamos con Emi hoy también en off, es imprescindible la buena técnica y la Sí. intensidad Exactamente. progresiva para generar... ¿Cuál es la buena técnica de una sentadilla, Emi? A ver, vos me la marcás Mirá. acá, yo no la voy a hacer porque tengo el taco, me caigo, pero vos... Exactamente. Mirá, para mí la sentadilla es muy... Sí. A ver, sí, es fácil, pero a su vez no es fácil. Claro. Lo que tenemos que tener en cuenta son dos tips, a mi opinión, es, Sí. obviamente, primero, no perder la curvatura lumbar y que el Claro. torso no se vaya hacia adelante. Claro. Tenemos déficit, en donde si tenemos poca movilidad de tobillo, poca movilidad de cadera o poca movilidad de tórax, o Sí. decir, de la columna dorsal, podemos estar en un déficit de sentadilla. Con lo cual, entrenar primero eso te va a habilitar a hacer una sentadilla. Como corresponde. Exactamente. Y cuando hago la sentadilla, ¿qué Ancho hago? de cadera, tratar de bajar lo más erguido posible y llevar la cola hacia atrás, no perdiendo Bien. la curvatura lumbar, y subimos. ¿Y la cabeza miro para abajo o para arriba? La cabeza, a ver, eso es muy de cada uno. Yo suelo apuntar A un punto. y bajar. Bien. Ok. Listo, ¿entendés? ¿Qué En es lo- este día lluvioso podés hacer sentadillas en casa, no hay excusa. ¿Qué es lo que te querés decir, acorta los Marcelo? flexores para no poder hacer ¿Qué eso? te acorta? Estar sentado todo el Claro. tiempo, señores. El Dejen la sedentarismo, silla. chicos, saquemos la Dejen silla. la silla. ¿Te quedas un Exacto. ratito más? Sí, Emi? obvio, cómo no. Quiero presentarles a una gran invitada, una amiga que, mírenla, ya está acá con nosotros. Periodista, conductora y una voz que acompañó durante años la vida cotidiana de millones de argentinos, con una carrera marcada por el compromiso, la sensibilidad y una mirada siempre cercana a la gente, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la radio y la televisión. La vida le puso una pausa inesperada, una ACV que la obligó a frenar y empezar una de las batallas más difíciles de su vida. Y fue ahí donde mostró otra faceta, la de la resiliencia, la fuerza y el coraje para volver a empezar. Porque hay personas que informan y otras que, como ella, enseñan a vivir con valentía, amor y esperanza. Recibimos a Daniela Ballester, periodista, conductora. Pues y una para voz ella. que acompañó durante años Me la encanta vida. este Nuestra programa. amiga, ¿te encanta este Aplauden, programa? se levantan. Acá hay energía, Después ¿entendés? vos, hola, Dormi, No, ¿qué tal? ¿Cómo no, estamos? no. Acá Tiene muy queremos. buena onda. Y aparte vos tenés buena onda. Vos tenés Ay, que siempre hablar de gracias, noticias, amiga, Dani. Pero la gracias. gente que. Muchas La gracias. faceta de Dani es hermosa porque ella es una mujer luz. Una mujer de luz. Me ¿Entendés? gustó lo de la nueva vida, me encantó. ¿Es una nueva vida? Me encantó el graf. ¿Que estás Sí, teniendo? sin ¿O un duda. recomenzar? Sin duda, sí. Sí, y también si no me lo tomo así, ¿viste? No, estaría me llevé complicado. un susto, me llevé un susto. Sí, cuando hablamos de ACV, viste que arrancamos por lo más difícil, ¿no? Por lo más duro. Cuando te dicen ACV es como que se te cae del telón. Ya lo hablamos muchas Sí. veces, ¿no? Una mujer tan joven. Aparte, vos sos sana, el que no te conoce. Vos sos una. No estás No tan sedentaria. joven, pero Sos muy sí, joven. hago... yo voy al gimnasio, pero de hecho voy al gimnasio porque me gusta, no es que voy a levantar pesas. Claro. Pues todos me decían, cuidado con el peso. Bueno, tengo acá 4 médicos. Ahora te van a dar ganar. con todo. Suerte. Sean buenos conmigo, les pido Podés yo hacer los veo peso, todos no los te Te pido, por sábados, favor. los veo Ya todos puedes los hacer sábados. cargas. Y me decían, no tenés que levantar peso. No, yo hago clases, yo soy maestra de danzas. O sea, Te encanta, aparte, no doy bailar, clases, todo. pero me gusta tomar clases, que la clase sea algo más que no ir a levantar peso. Claro. Y la verdad es que, bueno, no tomo alcohol, no fumo. Y bueno, y de pronto te toca y vos decís, ¿cómo puede ser? Y cuando te tocó, además vos tenés un hijo muy chiquito, a Sí. Feli, que está por acá, que en cualquier por momento acá. va a Si entrar quieren meter todo el seguramente. tiempo al aire. Es como que uno se siente siempre, cuando somos madres, que podemos Sí. todo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo tuve una reflexión bastante fuerte respecto de eso. Yo venía de un año muy particular, de muchos temas familiares, pero las mujeres somos
no quiero que se enojen los Decí hombres. lo que tenés que decir. Pero nosotros, las mujeres, a veces hasta nos hacemos cargo de sacarle los turnos médicos a la pareja. A ¿Por qué? veces Porque te el hombre diría, no ¿no? va al médico. Alto ¿no? porcentaje. Bueno, diría que casi muchas. Y entonces no solo es la eso. culpa es del chancho, ¿no? Bueno, y si no no irían al médico. Claro, doctor. chicos. Si O las sea, que mujeres no le vaya, sacáramos que los turnos. aprenda. Digo, no es mi caso ahora, pero los turnos para los hijos, la mochila, esto, no digo que los hombres no se ocupen, pero con la salud, viste que es como famoso esto, de que los hombres no van al médico, no les gusta. Bueno, pero la reflexión va a esto. Las mujeres nos ocupamos de 25 cosas a la vez. En lo cotidiano, doméstico, no solo sí. en el trabajo, los hombres en el trabajo también, no lo dudo. Sí. Pero bueno, y a veces hay que ¿no? Dejar que las cosas pasen, nada es tan grave, nada es tan importante. El día que te pasa eso, vos estabas en tu casa. Yo estaba en mi casa, sí, por suerte estaba sola. Y él ahora está en otra cosa, así que no está prestando atención. Pero sí, estaba sola. Sí, por suerte agarré el teléfono, lo tenía en la mano. Porque siempre cuento que no llegaba hasta el aire acondicionado. Yo sentía un calor muy fuerte que me subía, que no sabía qué era, pero entendía que era algo grave lo que estaba pasando porque no podía mantenerme en pie. Y un dolor muy fuerte en la cabeza. Y no llegué al aire acondicionado, que estaba a 2 metros, por ejemplo, ¿no? Y me tuve que tirar en el piso y manejé todo con el teléfono celular. Igual sí, lo del Avisé a vecinas, llamé al médico, pedí la ambulancia. Nunca perdiste la conciencia. Nunca, por suerte. Y creo que por eso estoy así, no sé. Y sobre todo frente a tanta gente que sabe tanto de salud, como vos y como ellos, no quiero sacar conclusiones, pero la verdad es que creo que por eso estoy bien. Al En esto, principio en esto el tiempo son neuronas, así que... Claro, bueno, es Mirá. verdad eso me lo dijeron mucho. ¿Y qué fue, un accidente isquémico o Fue hemorrágico? una hemorragia subaracnoidea perimesencefálica. En resumen, ustedes me exacto. corrigen si no es así, un sangrado en el cerebro, en la El cabeza. 10% de los accidentes cerebrovasculares son de causa hemorrágica, en Claro. el cual un vaso está dañado. Claro. El 90% son los isquémicos que un vaso se tapa y se pierde una función neurológica. ¿Y cuál es más complicado? Porque uno se pregunta, el complicado es el que te toca igual, ¿eh? Sí, Siempre claro. el complicado En general, el hemorrágico suele ser más complicado Claro. porque depende qué tipo de hemorragia sea. Una es la subaracnoidea y otra es la hemorragia dentro del tejido cerebral, que ocupa un espacio y ese espacio puede generar mucho daño. Y aparte puede hacer que haya edema. Vieron seguramente alguna vez esto que algunos pacientes le tienen que hacer una craneotomía porque el cerebro se expande por edema y le tienen que cortar el cráneo para que deje de expandirse. Y Igual ellos te hablan todo todo un así. problema. Todo así, todo eso me pasó. De todas maneras, déjame decirte una cosa que me parece muy importante. ¿Qué? 2 o 3 cosas que dijo Dani. pero fantásticas. Primero, el concepto de lo que se llama emoción dramática, ¿sí? Que es la toma de conciencia. Sí. En los procesos de cambio, las personas cuando cambian, muchas veces cambian cuando tienen un evento emocional que los hace de repente pasar de no quiero hacer ningún cambio a querer hacer un cambio. Sí. Y muchas veces vos dijiste, de repente, si no tomaba conciencia con eso, de lo que me pasó, entonces pasa mucho en todas las cosas. Te puede pasar a vos o le puede pasar a otro, esto que sea el vecino que le pasó algo y entonces vos tomás conciencia y empezás a hacer algo. Y otra cosa importante que dijiste es el tema de la toma de perspectiva. Me parece muy importante eso, que de repente se resignifican un montón de cosas de tu vida en función de las cosas que te pasan. Entonces uno toma perspectiva y dice, ¿qué es lo importante en mi vida? ¿Y qué es lo que no es tan importante? Y una cosa más, que me sorprendió, que dijiste, qué suerte que estaba sola. Y yo te hubiera dicho... No. Qué peligroso que estaba sola. No, Siempre, me refería al menor de edad. Al menor, claro, por eso. Porque claro, sí. No, es importante eso para que uno... Siempre lo pienso pero vos fíjate que el punto de cómo vos hasta querés proteger a tu hijo que no se exponga a eso, pero muchas veces hasta un hijo que está, porque a mí me ha pasado con mis hijos, que de repente un hijo que está... cuando era chiquito, él podía hablar por teléfono mientras vos no podés. O abrir la puerta. O abrir la puerta. Bueno, entonces, ¿sabes que siempre lo pensé eso? Siempre lo pensé. Si en realidad todo el mundo puede reaccionar en esa misma situación, como pude reaccionar, porque yo te hablaba de llamar a la ambulancia, Claro. explicarle lo que tenía. Yo me acuerdo que tenía como un hormigueo en las manos. Y para mí eso era ACV, para mí era algo relacionado con la cabeza, cuando el brazo se te duerme, ¿viste? Esas cosas. Bueno, y yo por suerte pude explicar, pude llamar, pude marcar. Digo, si otra persona directamente no puede mover los dedos. No, es muy ¿cómo importante hace? lo que vos pones, las alertas y la identificación de los síntomas. Otras personas por ahí se van a acostar
minimizan el tema y se van a, bueno, ya se me va a pasar. Y tomaste la mejor decisión rápidamente. ¿Qué edad, Resolví. perdón, tenía tu hijo en ese momento? No, fue hace unos meses, Hace 3 minutos. 6 años y algo. Él tiene 6. Sí, okay. cumple ahora Bueno, 7. y aparte, el tema de los celulares, porque hablamos siempre peste de los celulares, pero el hecho de que esto es un buen uso del celular. Ese es el buen uso del celular. Acá el celular le salvó la vida. He hablado con una persona, bueno, no la quiero nombrar, es un caso muy famoso, pero no quiero hablar de ella, que estuvo en coma después de una situación así. Que tuvo exactamente el mismo caso que yo y estuvo meses en coma. Y lo que ella me decía era que se fue a dormir, que con ese dolor de cabeza y sintiéndose mal. Porque lo subestimás y decís, bueno, me acuerdo un ratito y se me pasa. Y las horas, acá son como siempre, hay mucha gente, ni hablemos de la automedicación. Me duele la cabeza, me tomo... Acá hay una bandera roja que ella dijo. Yo llamo al médico. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Acá hay una bandera roja que vos pusiste, el dolor de cabeza, que te llamó la atención también, aparte del déficit neurológico. No, y es importante el peor eso. dolor de tu vida es la definición de un Le pasó a Tato Young también hace poco, digamos, el tema de la hemorragia supraracnoidea, muchas veces provocada por un aneurisma, generalmente se genera por... Aparece un dolor de cabeza, de esos dolores de cabeza que vos decís... Que te das cuenta que no es normal. Esto no es normal, esto es completamente distinto. El peor dolor de tu vida, exactamente. Así me lo explicaron y es lo que es eso. Es el peor dolor que te puedas imaginar. Que nunca había tenido. En todo dolor de cabeza, una bandera roja es el hay dolor que darle, de cabeza de inicio súbito. En síntesis, si te duele la cabeza, sentís algo que es distinto, se consulta al médico, siempre es mejor una consulta de más que una consulta de menos. Ahora, después hiciste la consulta, me imagino tu viaje en esa ambulancia, que por suerte tus vecinas te ayudaron y tuviste un acto solidario ahí. Pero ese viaje es como... Pues yo quiero mucho a todo el mundo en el edificio. Entonces, por suerte tengo los teléfonos, por suerte pude pedir ayuda, por suerte vinieron rápidamente. Y te quieren a vos también. Era el día de la medida de fuerza también. Había un paro, entonces no estaban los encargados. Porque yo con los encargados todo el tiempo, claro. Bueno, yo me la banco siempre, o sea, no me calificaría como una mujer débil. Yo te juro que iba llorando del dolor que tenía. La primera vez que me pasa. En la ambulancia. Y de hecho contarlo hasta, viste, me da como cosa porque, bueno, y se puso a llorar. Sí, no sabes lo que era ese dolor. Y además no sabía, pero sabía que estaba pasando algo raro, que nunca había pasado. Por suerte ahora puedo decir que, bueno, gracias a Dios que el aviso fue ese y que el final fue este. Y cuando la gente te vio que te dice, estás divina, estás igual que siempre, Daniela. Bueno, al principio me pasaba que me miraban y los médicos también. Tócate la nariz, bueno, para ver si yo podía hacer todo eso. Y me miraban a ver si había algo, ¿viste? Claro, si había algo que no podía mover por mis propios medios, podía gestionar bien en la cara. Y sí, bueno, yo siempre estuve así. Y me quedé pensando en lo que me decían ustedes recién. Esto es bárbaro, podés como ir al médico en vivo. Y que te expliquen todo. Pero iba en la ambulancia y yo estuve siempre consciente. Si hubiera pasado más tiempo, como decían ellos recién, probablemente esto mismo hubiera sido peor o hubiera tenido otras consecuencias. En lo que decía Guido, el edema cerebral que se genera en estos casos a veces hace que la persona pierda la conciencia. Exactamente. No, una cosa importante ahí es entender que el cerebro... Depende qué sector del cerebro se afecte con el ACV, vas a tener manifestaciones. Que pueden ser dolor de cabeza, o puede ser de sensibilidad, o puede ser de no mover una parte del cuerpo, o puede ser el habla, o puede ser la comprensión, o puede ser que de repente tengas que te quedes ciego de un ojo, por ejemplo, transitoriamente. Entonces, hay avisos y eso hay que darle mucha atención. Los minutos valen oro, chicos. Todo el déficit neurológico súbito se jerarquiza. Sí, los minutos valen oro. Y después pasás toda esta situación con el diagnóstico ya más claro, cuando te dicen, bueno, Daniela, la verdad es que la sacaste barata, porque seguramente te habrán hecho, y ahí es donde se nos pasa la película. Sí, la película completa. Ahí apareciste vos también, como mi amiga, porque la verdad, ya Nati la conozco hace muchos años. Quiero aprovechar para decirlo, porque trabajamos juntas hace no sé cuántos años. Muchos, no contemos. Pero bueno, después 30 siempre años. quedamos muy conectadas. Y bueno, y por supuesto, ¿viste? Cuando decís, bueno, ¿a quién le pregunto? Son 4 o 5 con los dedos de las manos las personas a las que acudís en ese momento. Y bueno, algunos eran médicos. Y estaba muy perdida ¿Y no respecto estabas a lo como que había sensible? pasado. ¿No te sentías como...? Sí, de hecho todavía. Mira, recién escuchaba esto de la nueva vida. Y sí, por supuesto, sí, todavía me emociona mucho recordar lo que me pasó. Yo rápidamente quería volver a trabajar y al noticiero porque es mi ámbito de... Contención. Sí, y de seguridad también, donde yo me siento que es muy difícil sentarse en la tele y hablar de lo que a uno le pasa, de la vida, de abrir las puertas, digamos. Porque contar la actualidad es duro, pero es lo de todos los días, claro. Y yo estaba acostumbrada a eso. En cambio, hablar de la vida, no. Pero bueno, sí me parece que pasó algo tan importante que
que bueno, que está bueno también contarlo, porque le puede pasar a otro se puede ir a dormir, siempre pienso eso. Otro se puede ir a dormir y puede tener consecuencias terribles, que por suerte yo no tuve. Y más allá de la CB y de toda esta situación, vos sos una persona muy sana, es de Mar del Plata, justo ahora que está todo esto de la costa y de la ciclogénesis. ¿Alguna vez viste la espuma? No. No, yo no. Nevó en Mar del Plata hace mucho tiempo, pero pero después no. ¿Qué pasa con una mujer, con tu trayectoria, con tu experiencia, con los deseos, con todo lo que nos hace bien? ¿Qué lugar le damos, no? Y a veces nos cuesta. Digo porque esto que te pasó, que tiene que ver con un problema de salud, que saliste adelante, es como que estamos en un momento de nuestras vidas donde también está bueno elegir. Sí, ¿sabes que veo la foto en el noticiero con la panza así? No lo puedo creer. Porque pasó hace poquito. Porque fue tal vez el único momento, y tiene que ver con lo que me estás preguntando, en el que las mujeres para trabajar en lo que es noticias o estar en un ámbito así que generalmente rodeadas de hombres, es como que el costado femenino a veces lo vas dejando un poco de lado, ¿no? Que no se note tanto. ¿Para qué? Para poder convivir con los hombres que hablan de esto, de actualidad, de política, de noticias. Y bueno, ahí me veo y digo, yo me subía unos tacos así, me ponía el vestido, y eso implica mucho esfuerzo, les quiero decir, implica mucho esfuerzo, y hablar de noticias y que no se note, o sea, que se note que tenés la panza porque es divino, que sea sexy, pero que no se note, claro, porque no se note que te sentís mal, que de pronto te duele la espalda, que implica mucho esfuerzo, ¿no? Y hay algo que sí vengo entendiendo hace un tiempo, que esto del costado femenino tiene que ser un plus, no tiene que ser algo que hay que esconder. Una mochila, porque, claro, una porque si soy mujer se nota que atiendo un montón de cosas a la vez en casa. No. Al contrario, tiene que ser visto de otra manera. Las mujeres hacemos muchas cosas y la verdad me resulta hasta injusto quejarme desde mí. Porque sé que hay mujeres que tienen 4 o 5 chicos. Pero agarramos esa mochila. Vos como que con esto dijiste, la suelto, esta mochila. ¿Sabés qué? Ya No está. sale, no sale porque... Es como una supervivencia. ¿no? Somos mamás, tenemos una mirada diferente de la vida, pero está bueno que así sea. Pero yo veo mujeres todos los días porque... Trato de ser muy consciente de que hay otras vidas, en Retiro, en Constitución, en la parada de colectivo, esperando el bondi 2 horas, Cargada para llegar con 2 horas los después de 8 horas de laburo. Y te encontrás con los chicos y te dicen, prestales atención porque lo que pasa en los colegios es peligroso. ¿Y con qué ganas llegas a tu casa? ¿no? Y llegás cansada y a veces no podés. Bueno, la ayuda de los hombres es fundamental que estén. Y, por otra parte, bueno, es fundamental entender que hacemos lo que podemos y que también hay que dedicarnos espacio a nosotras. Eso es clave, ¿no? No sentir que somos banales porque decimos, che, me voy a hacer algo para mí. Cero. Y pedir ayuda. Si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Y no podés cuidar a nadie si no estás bien vos. Eso también es importante. Te hago una pregunta. Guido Berman, cardiólogo. Te hace la pregunta. Necesito cardiólogo, clínico. Ahí tenés lo venía escuchando y decía todo. Te digo porque yo me dedico mucho a lo que es procesos de cambio y me interesa mucho ver en qué te cambió la vida del antes y después de esto. O sea, ¿cómo es tu vida actual comparada con la anterior? ¿Es muy distinta? No, digamos, está bueno, porque sabés que todo el mundo me decía, bueno, tenés que parar ahora con el estrés. Y yo lo he hablado mucho con los médicos y les decía... Es imposible. No, pero además les decía, yo no me siento una persona necesariamente muy estresada. Yo soy muy activa, muy ágil, pero no necesariamente muy estresada. Hay algunas cosas que, por supuesto, como todos, tenemos que resolver, queremos resolver, llevarlas con más calma, eso sí. Pero yo no sé si necesariamente tiene que ver con el estrés. Yo vivía muy conectada a, por ejemplo, ir a buscar a mi hijo al cole cuando puedo y llegamos caminando y nos sentamos abajo de un árbol hermoso que hay enfrente de casa y nos tomamos los 10 minutos para estar sentados porque nos gusta el árbol y el banquito. Pero está feliz. ¿Qué pasa? Si Ay, quieres, vení, Feli, vení, vení, que le aplaudimos. Ahora a sí voy a Feli. llorar, porque Feli nunca sale en la tele. Feli divino. Amor mío. Ay, tía. Yo también, Son hermoso, iguales, ¿vieron hermoso. lo que son iguales? Feli, ¿te sentás en el árbol con mamá? ¿Te gusta? ¿Qué? El A árbol veces de cuando enfrente hablé de de casa. colegio. ¿Viste el árbol que nos sentamos en el banquito? ¿Que nos gusta? Sí. ¿A vos te gusta también? Sí. Los días que lo puedo ir a buscar al cole, porque a veces, bueno, yo estoy en el noti, pero nos encanta eso. Se ve, lo amo. ¿Vos querías contar algo de la maestra? No digas el nombre. No. ¿Qué querés contar? Que la seña está... Y todos ya sabían que la profe que la profe está enamorada de Spider-Man. No. Porque le encontraron una foto. Entonces mis amigos le dijeron como Dante, Mauro, Lía
Beso a todos, ya que estoy. Ponele cerca el micrófono porque no tiene micrófono. Estaba enamorado de Spider-Man. Le Está enamorada de contamos, se escuchó Spider-Man. más o Una menos infidencia. Spider-Man. Bueno, no, muy ¿sabés bien. qué? Bueno, me quedo pensando en el antes y después, no me Sí. olvido la pregunta. Bueno, yo creo que siempre he disfrutado mucho de la vida y mi trabajo a mí no me estresa, mi trabajo a mí me encanta, amo mi trabajo. No es por ahí, pero sí es cierto que tiene que ser más. Tiene que ser todavía un poco más. Hay algo que me dijo, algo tiene que cambiar. 100%. Entonces uno tiene que tomarse el tiempo. Todavía no lo sé, ¿eh? De hecho, le preguntaba a un médico, me dice, ¿y por qué te pasó? Me preguntaba el médico a mí. A vos. Y ¿Ves? le digo, Ustedes preguntan cada cosa. le digo, yo les quiero preguntar a ustedes. No, bueno, En tu caso, pero el punto es ese. Yo sé por qué te pasó. A ver. A ver. No, que hablen ellos si quieren. No, Dale. No. Pará, Tres cosas. hay un punto pelean. importante. Hay un punto Sí. importante que es, muchas veces uno puede responsabilizar Sí, a sí. su vida previa Sí. con lo que le pasó. Sí. Muchas veces no. Entonces, en ese sentido uno dice, ¿puedo cambiar las cosas que hice antes para que no me vuelva a pasar? En este El Claro. punto del caso es a veces que esto que a vos te pasó tal vez no tiene mucho que ver con Con los que factores de riesgo. los factores Claro. de riesgo previo. Entonces uno dice, ¿qué tendré que cambiar? Lo que sí a veces te cambia es la mirada de Total, tu vida claro, cotidiana. ¿no? claro. Marcelo. Hay tres cosas que hay que considerar. Primero Sí. quiero decir algo que está buenísimo, que no hayas tomado nada para esa cefalea, Re. porque si lo hubieras hecho Claro. con una aspirina, Hubiera cambiado la cosa historia. hubiera cambiado Sí, mucho. sí. Así que está bueno no tomar nada. El otro es, mencionaste dos cosas. Al principio vos le dijiste que es luz. Y yo digo que el ambiente de luz artificial es un gran tóxico invisible. Que Esto decís vos. No solo significa Apaguen la la luz que se ve, sino la electricidad, las microondas, el wifi y el Bluetooth. Sí. Que es algo que la célula no entiende y empieza Sí. a viajar y a funcionar distinto. Bien. Y lo otro, Claro. no todo lo que se siente no sucede. No necesariamente yo tengo que sentir algo para que suceda. Clarísimo. El multitasker, la Oh, multitarea, sí. es algo que desnutre mucho Sí, y claro. desacopla Nos el hace sistema. Ojo pelota el con eso. multitasking, chicos. Sí, tenés Bueno, razón. ¿se quedan un ratito más? Sí, nos Viene quedamos. Hernán Maroni Hasta con las los 7. fermentados en un ratito. Y vamos a hablar de lo que puedes hacer por evitar el cáncer de colon en tu casa. Hay un fit que es buenísimo, te lo lleva a tu casa, ahora nos cuenta todo. Bien, bien. Ya venimos. Escuches esta canción, te va a alegrar el corazón. Hay tiempo para decidir. Colon. Entra a chequeatucolon.com.ar y descubrí cuánto. Los números hablan por sí solos. Vos pensás en un estado de 7.000 personas menos por año, vos decís un montón, pero no soy consciente. Exacto. Por eso hicimos esta campaña de tratar de ponerlo en perspectiva, que es lo que hablaban hoy, al cáncer de colon y su problemática. Es decir, esperamos 4 años para un mundial. En esos 4 años, un estadio lleno, son 28.000 personas, van a fallecer en Argentina de cáncer de colon. ¿Y qué Entonces, hacemos para que eso no pase? Lo primero que hacemos es tratar de concientizar a la población. Es decir, tenemos que saber que este estudio es un estudio, los chequeos del cáncer de colon los tenemos que hacer no cuando tenemos síntomas. Si tenemos síntomas, probablemente sea tarde. O sea que el síntoma, Nati, de la prevención, ¿sí?, más importante es no tener síntomas. Pero la ¿sí? colonoscopia tiene muy mala prensa. Esa es la realidad. La colonoscopia tiene peor prensa de lo que es, porque realmente hoy ha cambiado y no es lo que era antes. Tiene una prensa muy mala, sobre todo la preparación previa, la purga, la dieta, que hoy ha mejorado muchísimo. Así que ese es el primer mensaje para la gente Sí. que se tiene que hacer la colonoscopia. Y lo más importante es que hay otros métodos que ahora vamos a hablar, pero de nuevo, vuelvo a decirlo, todavía la mayoría, el 70% de la gente que se tendría que hacer un estudio no lo ha hecho o no sabe que lo tiene que hacer. Entonces, Bien. un poco, Nati, volviendo al spot de la campaña de Chequea tu Colon, es tratar de visualizar esta problemática de la gente no sabe hoy si le toca un chequeo. Y con esto lo que hicimos es una herramienta gratuita que es para la población, que se llama chequeatucolon.com.ar, que es una herramienta que les va a permitir a todos los que están escuchando saber con sus antecedentes personales si están en riesgo de cáncer de colon, si ya les toca, según sus familiares y antecedentes familiares, y por último, si tienen síntomas de alarma, que Bien. tienen que consultar a la Entro a brevedad. chequeatucolo.com.ar, hago las respuestas que están ahí y después con eso ya tengo una perspectiva. No es un diagnóstico, es una acción, una alerta. Es una acción con un conocimiento, es decir, te va a decir, te toca, no te toca, Dale. en cuántos años te toca, Bien. y ahí es donde tenemos que empezar a cambiar y decir, bueno, ya sé que estoy en riesgo y tengo que hacer algo, porque hoy el sistema de salud espera al paciente
Claro. Y la prevención no tiene que esperar al paciente, porque si lo esperamos en el consultorio es cuando tenemos síntomas. Lisandro, el cáncer de colon es uno de los que más se puede curar, porque yo voy a la endoscopía, a la colonoscopía, me encuentran ustedes un pólipo, me lo sacan y estamos. Eso, Nati, es lo que nos interpela a todos nosotros. Es el cáncer que más fácilmente se puede prevenir, porque 10 años antes que aparezca el cáncer en el colon, va a aparecer esta verruguita benigna que se llama pólipo y que va a tardar 10 años, va a crecer lentamente sin dar síntomas. Entonces, si logramos hacer un chequeo y encontrar esa verruguita en el estadio temprano, como estamos viendo ahí en la pantalla, la cortamos, la sacamos y vamos a hacer que nunca se genere ese cáncer. Claro, evitamos desarrollarlo. Exacto. Y tiene que ver con las mujeres y los hombres, no solo con los hombres, porque es un estudio que está más asociado a los hombres, me parece, ¿no? Es un estudio que hay que hacerlo los dos. O sea, el cáncer de colon es igual para hombres que mujeres. Ese es el mensaje, no es un estudio que le toca o a las mujeres o al hombre. O sea que hay que hacerlo por igual. Bien. ¿Los fermentados, la alimentación, ayudan? Hay muchas cosas que si mejora la microbiota va a mejorar o bajar el riesgo de formar pólipos y de cáncer de colon. Y dentro de los alimentos, que son muchos, las fibras, la fruta, la verdura, las pocas, todos alimentos procesados van a ayudar y los fermentados están dentro de los alimentos que se consideran. Y acá lo tenemos al mejor. Hernán Maroni, bienvenido. Dani, ¿comés fermentados? Me da vergüenza preguntar. ¿Qué eran fermentados? No tengo idea. A ver, cuando me hablan de microbiota, fermentados, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que comer? Pero qué espectacular esto que hablaba el doctor de la prevención y la importancia de incluir un nutriente clave, porque estamos siempre preocupados por la proteína, por el hidrato, por la... Bueno, esto es un nutriente. Lo que tenemos acá hay muchos nutrientes que son justamente las fibras. Y cuanto más fibra, menos riesgo de cáncer de colon. Exactamente. Así que es clave Disminuye el incorporar riesgo estos cardiovascular alimentos. Y estos alimentos los podemos fermentar. Dentro de todas estas verduras tenemos hidratos de carbono que se pueden fermentar. El proceso de fermentación es algo natural que pasa con las bacterias que están incluso en estos alimentos. Cuando lo dejamos, nos ayudan, son benéficas. En nuestro intestino tenemos un equilibrio de fibras que son para activar bacterias preventivas o bacterias benéficas, y también en el intestino hay bacterias que son patógenas. Lo importante es encontrar un equilibrio. ¿Qué es una bacteria patógena? Eso, que pueden causar daños. Las malas. Las Escherichia coli, las que no queremos, salmonella, las que no etcétera. queremos. Entonces, sí, Dani, vos metete nomás ¿Puedo preguntar? acá. Sí, todo. No, me hablabas de los fermentados y me sonaba el lactobacillus y Sí, todo. exacto. Y digo, los lácteos comunes. Acá justamente tenemos dentro de estos alimentos bacterias lácticas que en el proceso de fermentación van a hacer que el medio se acidifique, y por eso lo que vemos acá en las imágenes, el chucrut, por ejemplo, es un alimento que lo podemos tener a temperatura ambiente, que por la acidez que tiene se va a preservar Siempre mucho me da mejor. miedo, porque yo digo, che, A todos lo nos da pongo en la miedo. heladera, no, lo como. Ahí lo están viendo. ¿Es el repollo? Sí, es solamente repollo, como esto que vemos acá, amasado con un poco de sal. Y Mira. eso se va a conservar en un frasco. Siempre tiene que estar sumergido en agua para que no agarren bacterias malas, digamos. Siempre tiene que estar sumergido en el propio Cubierto por líquido. agua, Ok. exacto. Y después de 3-4 semanas se empieza a acidificar. Y ahí hay algo espectacular que le cambia el color. En vez de tener un color violeta, como vemos acá, pasa a tener un color mucho más rosado. Se justamente aclara. por la A acidificación. mí siempre me da miedo que, digo, está pasado de rosca esto y me lo como, está podrido. Ahí nos ¿entendés? damos cuenta por el olor. Por el olor, ok. Tiene un olor muy característico que es como más ácido y es fresco el olor. Cuando está fermentado mal, ahí vemos que le aparecen hongos o que tiene mal aroma. Te das cuenta, Te digamos. das cuenta ahí. Visualmente se nota. Bien. ¿Y la coliflor también? Esto también lo podemos hacer como encurtido, no tanto fermentado. El encurtido es una forma de conservar los alimentos. Podemos poner un poco de vinagre y un poco de agua, lo hervimos y ya de esa forma lo podemos conservar como 3 meses este alimento. Bien. Y un detalle lindo que queda si le ponemos pedacitos de remolacha, por ejemplo, o cúrcuma, Le da vamos a lograr color. un color increíble. Bueno, @Hernán Maroni, ¿cómo era la red? Hernán.nutrición. Hernán.nutrición, que tiene, pero lo vas a amar, tiene de todo. Escuchame una cosa, me encantaría sumar a este tema, Dani, también, si querés, nos sumamos. Marce, el tema de la obesidad, que es un gran tema, y yo sé que tendríamos que hacer 3 programas especiales sobre ese tema, ¿no? Sobre cáncer de colon, sobre todo tenemos que hacer programas especiales, pero acá tratamos de aportar algo de información. Es un tema que de verdad muchas veces lo subestimamos y lo analizamos, pero es un tema que afecta definitivamente un montón de perspectivas de vida. A muchos, no es la única enfermedad crónica, está acompañada de un montón de otras más, pero es la más frecuente. ¿Por qué? Porque en la gran pandemia, que es la inconducta sostenida en el tiempo, lo que uno hace es comer más de lo que debe. Por lo tanto, toda esa energía que no se usa se acumula, entonces aparece la obesidad. ¿Qué es la obesidad? El exceso de grasa.
no es exceso de peso, por eso mi programa se llamaría No es cuestión de peso. ¿Y cuál es la Es diferencia entre cuestión de sobrepeso y obesidad? Composición corporal. Si la obesidad es exceso de grasa, debería llamarse sobregrasa y obesidad, por eso no es sobrepeso. Las diferencias son la cantidad de grasa acumulada en exceso que uno tenga. Sí. Lo ideal es tener en el hombre menos de 18 y en la mujer menos de 28% del peso corporal en grasa. Lo Y eso ideal te es lo tener saca el nutricionista, te lo por saca el debajo médico, de ¿no? eso. Sí, Eso se pueden hacer antropometrías que justamente te miden todos los pliegues y ahí sacás qué cantidad de grasa tenés en el cuerpo, de masa Bien. muscular. Exactamente. Y lo que hablábamos con Daniel antes, ¿no? A veces uno entra en un loop en estar por la imagen y no le damos bolilla a esto, que es más claro. importante a veces que la imagen, ¿no? Claro, a veces ni siquiera hay tiempo. Sí, hoy lo De ves. eso también tenemos que ser conscientes, ¿no? Tiempo para ocuparse de uno mismo. Ahí está el problema. El tiempo siempre está, los proyectos sobran. Entonces es importante entender Reta este siempre. concepto al revés. Sí. Porque si no, yo no puedo tener más de 24 horas por más que sea un premio Nobel. La cantidad de tiempo es perfecta, el universo nunca se equivoca, hay 8 horas para descansar, 8 horas para trabajar y el resto. Quiero trabajar 12, me queda un montón de tiempo. No, igual no me refiero a mí, Organizo mal. Me no, refiero yo a tampoco me refería a que vos. hay mucha gente que le hablas de, bueno, ir a medirte el índice de masa corporal y te dice, bueno, dificultades para el acceso a la salud, un montón de cosas que ustedes seguramente Lo que saben y pasa, manejan más que Dani, yo. ¿quién quiere vivir menos y peor? No, a ellos Entonces, también hay que decirles que es nadie está- importante. Es imprescindible lo imprescindible. Lo imprescindible Sí, es claro. no lo puedo descuidar. Sí. Entonces, resumidamente, ¿cómo abordo yo a la obesidad? ¿Cómo? Empezando a comer comida animal para bajar los índices de insulina, que es una Bien. hormona que me detiene, me frisa, me pone un candado para que esa grasa desaparezca y después progresar a todos los alimentos reales. No, y te quiero agregar algo, Nati, Sí, que es agrega. que además el tejido adiposo en exceso, en el paciente obeso, el paciente con sobrepeso, se hace disfuncional. Claro. Se empieza a liberar un montón de sustancias que alteran la salud del organismo. No es solo importante. acumular energía, es un No tejido se endocrino, trata de los solamente hormonas. acumular energía. Está clarísimo, Bien. clarísimo. Bueno, vamos a hablar de algo mucho más importante que es la contractura. Es la chapita tuya, Emiliano. Las contracturas, ¿podemos hacer algo con ellas? Sí, obvio. Que no las queremos, obviamente nadie las No, quiere. no, pero- ¿Vos estás contracturada, Dani? Tengo todo, estaba pensando, anoto todos los Sí, vamos casilleros. tachando, chicos. No, con la actividad física... ¿Te ayudó? Sí. Elongar y todo todos eso. los dolores que tenía me desaparecieron. Eso, bueno, debe Es tener bueno. que ver. Está buenísimo, lo vamos a hacer así. Él quiere aparecer, le venía Feliz. Vení conmigo. Feliz Sí, actividad contracturas. física. Sí. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, Emi? Tal cual, como decía ahí, el movimiento siempre te va a ayudar. Hoy lo que se ve mucho es el síndrome cruzado superior, que es la posición esta antálgica. Sí, con el telefonito Con y el con teléfono, todo eso, exactamente. ¿Y qué Entonces, hacemos? ahí pensemos que nosotros tenemos un candadito acá, Sí. donde siempre lo que suele hacer es poner o hacer masajes atrás y no es la intención, Ahí sino que va. tenemos que liberar el candado primero para poder trabajar atrás. Me encanta esa imagen, ¿no? Exacto. Liberemos el candado. Y ahí estamos con los ejercicios que liberan ese candado. Exactamente, fíjate vos que ahí El estamos primero. liberando el candado de la región anterior, pero después tenemos que fortalecer la parte de atrás. Y ahí sí vienen los ejercicios más de fuerza para tener, digamos, no hay una postura ideal, sino una postura que sea funcional. Claro. No es ideal porque no todos tenemos No las todos mismas... tenemos, exacto. Bueno, a la danza te ayuda un montón a eso también. Sí, con lo el que pasa que elongar. ahora- Vos debes ser muy laxa. Sí, pero no, la espalda, de estar sentada, yo creo que estar sentado, intentar estar Sí. siempre derechito, ¿no? Y la espalda era un problema, pero con Sí. la actividad física se me fue solamente, solo. Sí, es que Sí. sí, totalmente. Funciona de esa manera. Escúchame, tengo preguntas. Luz de Diamante Entre dice, ¿cómo se puede prevenir la obesidad desde la infancia? Marce. Siempre alimentándose correctamente y el primer causante del disturbio en cualquier enfermedad Sí. es el ambiente de luz. Poca pantalla, poca luz de noche y comiendo comida real, no ultraprocesada ni procesada, es lo más rápido que le Y puedo hacer recomendar. ejercicio. Bien. Hay una Hacer epidemia ejercicio. de obesidad infantil, Sí. ¿no? Desde Ahora la también. Celina de Avellaneda para Lisandro. ¿A qué edad puede aparecer el cáncer de colon? El cáncer de colon puede aparecer en edades arriba de los 50 años, pero atenti, que crece muy lento un pólipo. O sea que la edad en donde tenemos que empezar los chequeos puede ser a los 45 años si no hay antecedentes ni síntomas, pero si hay antecedentes familiares de cáncer de colon o otros cánceres relacionados, o hay síntomas, como por ejemplo sangre en la materia fecal, glóbulos rojos bajos en un chequeo que se llama anemia, diarrea, dolor abdominal,
hay que empezar antes, así que recomiendo ir al gastroenterólogo, al médico clínico para que no se enojen. Búscate acá un los colegas gastroenterólogo, bien amigo. temprano. Todo arranca en el clínico que te siga Déjame mejor. decirle un jingle para Empezá por el esto. clínico siempre. Te regalo el jingle de la vez pasada. En Ah, 12 dale. minutos te podés salvar la vida. 12 minutos es lo 12 que dura una endoscopía. Entonces no es una locura. No, Y la para experiencia de los pacientes puede hacerla siempre es positiva. Siempre, siempre, porque después hablan de cosas que después charlaremos otro día. Marina Durlingan dice, ¿pueden fortalecer el sistema inmunológico los fermentados? Sí, Hernán totalmente. Maroni? Parte de todas las defensas las tenemos a nivel intestinal, así que cuanto más fibra consumimos, podemos regular mejor mucho nuestro sistema inmune. Dani, te pregunta Carlos de Rafaela Santa Fe, ¿te Sí. cansás fácilmente o necesitas descansar más? No me canso fácilmente. No, Viste que la gente quiere no. ver qué te pasa porque después te Bien cansada, me No, parece. ¿qué va a hacer? Cuando puedo me duermo una siesta. No. Duermo Va bien de tranqui. noche. No estaba durmiendo bien de noche. Ah, Tema para las ¿ves? mujeres después de los 40, ni hablar 50, pero bueno, ahora estoy durmiendo por suerte, porque ese también es un tema. Arrancar el día pastillas, cansada. sin pastillas. Sin nada. No, Valeriana. Sí. Me miran Un con tecito de cara de que no valeriana, te hace manzanita. nada. Tú sigue. Si te hace Me bien. miran con cara de no fue la valeriana. Son malos. No, Y esta gente el magnesio que nunca sé. Si el Sí, magnesio... lejos de pantallas, té, Esto, café, esto. mate, No hay gran mate evidencia cocido, tampoco por el alcohol magnesio. y Claro. El comida. celularcito. Ok. Ambiente de luz, 7-8 horas Bien. de noche en habitación fresca y Sí. oscura. Me Sin encanta. magnesio lo que dijo manzanilla, Marcelo, te todo apoyo. Me encanta ese concepto. Guido, ¿qué pasó Bien. esta semana con las bolsitas de nicotina? Tenemos un Y problemón. te queda un minuto. Te Sí, dice pero Soledad. voy a correr esto Ese es acá. el problema. Bien, acá tenemos un vapeador, acá tenemos Sí. las bolsitas de nicotina y hay otro producto que hay que es los calentadores de tabaco que hay poco en Argentina. Esto lo voy a mostrar así, como ven acá. Sí. Son bolsitas de nicotina. Estos tienen nicotina sintética o extraída del tabaco y esto es un aparatito que calienta un líquido que tiene nicotina y que tiene un montón de tóxicos. Básicamente el gancho de que la gente lo entienda y que lo mire esto daña la salud. Esto tiene 3-4 problemas graves. Número 1, genera mucha adicción. Cualquier sistema de liberación de nicotina genera adicción por la velocidad con la que la nicotina llega al cerebro y además por la cantidad de nicotina que recibís. Una bolsita de estas de nicotina suele tener más cantidad de nicotina de la que tiene un cigarrillo. Y esto se usa debajo de la lengua, acá, debajo del labio, y la gente lo usa. No sabemos por qué, supuestamente para estimularse, pero ¿por qué pasa esto? Porque las compañías tabacareras al quedarse sin clientes necesitan nuevos clientes y capturan a la gente con esto. Genera adicción número 1. ¿Genera daño? Claro que genera daño, porque genera daño cardiovascular, esto genera daño pulmonar y mucho más rápido que el daño que genera el cigarrillo. Esto tiene muchos tóxicos, por más que digan que tiene menos tóxicos que el tabaco, tiene distintos tóxicos. Y el vapor que está tan canchero, tanto diseño con el vapor. Mucho diseño, es una cosa que vos decís, la mayoría son descartables. Qué Te voy a cool dar que un sos. dato. Vos sabés que yo trabajo en escuelas, el 50% de los adolescentes ya lo han probado y entre el 20 y el 25% lo ha usado el último mes, lo que significa que está muy diseminado y es la estrategia para poder enganchar a los chicos. Encima porque no está- tiene mucho olor tampoco, entonces no te das cuenta. Antes vos fumabas cigarrillo cuando ibas a tu casa. Exactamente. Ya está atractivo, no, digamos. no solamente no tiene olor, sino que tiene rico sabor. Claro. Y el gran enganche de estas cosas son el sabor. Esto tiene mucha nicotina, genera daño cardiovascular, genera daño pulmonar y genera adicción. Bien, clarísimo. Así que lo más importante es que estemos atentos y esto es un llamado para el Ministerio de Salud, porque se acaba de reglamentar una reglamentación para poder Sí. regular estos productos. Estos productos deben estar Estamos prohibidos. fritos. El Ministerio de Salud nos tiene que cuidar y esto no debería estar permitido, no regulado, Clarísimo. porque el que esté regulado lo hace accesible a la gente y esto es para captar Claro. adolescentes que van a empezar a consumir esto y es Clarísimo. peligroso en serio. Y es muy peligroso y eso Sí. creo que sí, te lo dijo en serio, porque no joda, no es algo que no pasa nada, es libre acceso, todo legal, es un despelote. Bueno, Sí. Dani, gracias por estar, tu mensaje siempre es de esperanza y de vida, pero quiero agradecerte Gracias, primero Nati. porque siempre sos muy generosa, pero sobre todo porque compartiste altruistamente todo lo que te pasó. Así que el mensaje que quieras dejarle a toda esta gente de esta audiencia que te ama, obviamente. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, porque me encantó, yo los veo desde casa, así que me encanta haber estado acá como invitada. Bueno, no puedo decirles más que contarles solo esto. Bueno, ir al médico, por supuesto, estar Obvio. atentos, ir al médico, estar atento a cualquier síntoma, no automedicarse, nunca, jamás, no. En mi caso podría haber cambiado la historia, tomarme una aspirina para calmar
calmar el dolor y quedarme en casa esperando, ¿no? Probablemente hoy no podría estar hablando así. Y simplemente decirles esto, me decían una nota para una revista y me decían, bueno, pero ponemos una música más o menos tenue porque el tema es de salud, es un tema triste. Y yo les decía, no, la verdad que no, yo estoy feliz, estoy agradecida, no puedo estar de otra manera, así que, bueno, simplemente gracias a ustedes y a todos los médicos que me atienden, a los médicos y a los enfermeros, por favor, no me quiero olvidar de eso. Enfermeros que cuando la cabeza me estallaba y no quería estar en ese lugar, se sentaron, me dieron la mano, fueron casi familia, mirá lo que Son te digo. ángeles. Y a mi familia, por supuesto, pero a todo el personal de salud. Gracias, es tan Dani. importante. Gracias a todos, chicos. un placerazo como siempre y a ustedes, como decía recién Dani, a vivir la vida que es una sola, amigos. Hay que enamorar a nuestras células y, por supuesto, disfrutar de esta oportunidad. Gracias, Hernán, gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Chau, chau. Enamórate de tu ser.